Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. En el principio del capítulo, el versículo 4, hay algo que dice: y le era necesario pasar por Samaria. Le era necesario pasar por Samaria. Ahora, Samaria, ¿qué es lo que era? Quiero explicar un poco esto para que entendamos todo el relato, porque hay muchísima información aquí. Samaria era la capital del reino del norte. Desde que el pastor ayer estaba hablando del monte de Oreb, que el pueblo salió 430 años en Egipto, 210 de esclavos, pero 430 años estuvieron en Egipto, y dice que Éxodo capítulo 3, que Dios vio la aflicción y oyó, dice, el clamor del pueblo, y que inmediatamente actuó. Eso nos da a entender que Dios sabe de nuestras necesidades, que Dios ve y que Dios oye nuestra oración, nuestro clamor. Lo saca al desierto, lo lleva 40 años al desierto, le da instrucciones y dice: mire, si ustedes son fieles, si ustedes permanecen en mi palabra, yo voy a ser su Dios, ustedes serán mi pueblo, ustedes van a ser mis hijos, yo voy a ser un padre para ustedes. ¿Y usted qué cree? ¿Que el pueblo obedeció? El pueblo sabe lo que decía cuando Moisés leía las instrucciones. Dice el Señor: si ustedes son mis hijos, obedecen. Y el pueblo: amén, amén, obedeceremos, haremos lo que el Padre dice. Y todo contento, júbilo. Ve que muchas veces las personas actúan por emociones. Y Moisés volvió a decir: dice el Señor que no debes matar. Amén, haremos, obedeceremos todo lo que el Padre dice. Pero pasó el tiempo y dice que Dios le da instrucciones. Dice: no se me casen con mujeres paganas, no tomen para ustedes alianza, no hagan alianza con los pueblos porque son idólatras, no saben, no me conocen. Yo soy el único, Yu-Hei, Ba-Hei, el Dios, el creador de todas las cosas. Sean fieles y yo voy a estar con ustedes. Lo primero que hizo el pueblo, se fue tras los dioses paganos. Le abandonó, le dio la espalda a Dios. Y va a ser la historia, va a seguir así la historia, y siempre el pueblo le va a dar la espalda a Dios. Por eso va a dividir. Hubo el primer rey, Saúl, David y Salomón. 3 reyes en el reino de Israel, pero en esos periodos el pueblo siempre le da la espalda a Dios. Siempre. Como hasta el día de hoy. Entonces Dios dice: mire, hasta acá nomás llego. Se va a dividir el reino, ya no va a haber más rey. Y se va a dividir, y se van las 12 tribus, que eran 12 tribus, 10 se van a Samaria, lo que estamos por compartir ahora. 10 tribus. Se dividió el reino, 10 para allá, y 2 tribus quedan en Jerusalén. En Jerusalén, que es la capital del reino del sur, 2 reinos, el del norte y el del sur. El del norte 10 tribus y el del sur 2 tribus. Los de la tribu de Judá, Benjamín, y algunos levitas, que ellos quedaron en el templo con las alabanzas, con la adoración, con la palabra. Pero ¿qué sucedió con Samaria, con el reino del norte? Se lo conoce como casa de Efraín. Usted lo va a ver en la Biblia. Casa de Efraín es el reino del norte. Samaria, reino del norte. ¿Cuál era la capital? Samaria. Reino del norte lo va a ver como casa de Efraín, casa de José o casa de Israel. Casa de Israel. Entonces, usted vio cuando Jesús la conoce a la mujer samaritana, a la Sirofenicia, una mujer que va dando gritos. Le dice: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, porque tengo una hija que es atormentada grandemente. Y Jesús no le da importancia. Y la mujer insiste, y los discípulos le dicen: maestro, despídela porque está dando voces, está gritando. Entonces Jesús va y le dice: mira, no he venido sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Samaria, a las ovejas perdidas de la casa de Israel.
A eso vino el Mesías, a eso vino Jesús. Dice, yo he venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Las ovejas perdidas de la casa de Israel, casa de Efraín, el reino del norte, las 10 tribus. ¿Qué pasó con esas 10 tribus? Por el comportamiento, por la desobediencia, vienen las consecuencias. Las consecuencias, hermanos, por el pecado se pagan. Se pagan, no hay ninguna parte, no encuentro en la Biblia alguna parte que diga que sí nos perdonan los pecados, pero trae sus consecuencias. Nuestros desórdenes, nuestras maneras, malas actitudes, malas decisiones, se pagan. Los errores se pagan. Entonces el pueblo de la casa del norte, la casa de Israel, las 10 tribus, son invadidas por los asirios. Asirios, caldeos, medos, persas, y reciben castigo, y eso Dios lo permitió. Dios lo permitió, pero en su misericordia va a aparecer el Mesías, va a aparecer Jesús. Ya vamos a ver lo que va a hacer con esta mujer, la mujer samaritana. Dice aquí en el 4 que era necesario. Por eso cada hogar, cada vida, cada matrimonio, es necesario que el Mesías esté, que Jesucristo esté en cada vida, en cada persona, en cada hogar. Como le dijo a Zaqueo, ¿se acuerda? Zaqueo estaba ahí arriba. Zaqueo, desciende, baja del árbol, porque es necesario que hoy pose en tu casa. Era necesario porque él venía viviendo una vida desordenada. Por eso era necesario, había una necesidad. Vino pues, dice, a la ciudad de Samaria, llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Nos va dando referencia de cómo era ese lugar. Sicar significa bebida alcohólica. Bebida alcohólica que provoca embriaguez altamente. Una bebida con mucha graduación alcohólica, la palabra sicar, significa eso. Entonces, ¿hacia dónde va Jesús? Va a una ciudad que tiene un problema de alcoholismo, de embriaguez, que la gente se deja envolver por ese vaho de alcohol, que la gente no está en su juicio cabal. Fíjese cómo el Señor está interesado, por eso le era necesario. Mucha gente por ahí me dicen a mí personalmente, mire, yo no voy a la iglesia, personas, entre comillas, distinguidas, de renombre, dice, yo no voy a la iglesia porque en la iglesia, dice, o sea, van los pobres, los enfermos, los necesitados. Fíjese el concepto que tienen las personas. Pero Jesús no solo vino por ellos, sino vino por todos los hombres. Porque todos necesitamos del Señor. Dice que fue a Sicar, esa ciudad que se llama bebida alcohólica, fuerte, que provoca embriaguez. ¿Por qué? Porque la población de ese lugar, Samaria, estaba bajo esta situación. Que estaban como en otra cosa, embriagados por el alcohol, y se habían distraído. Esas 10 tribus, dice que se asimilaron, tomaron hombres, tomaron mujeres, que no les era permitido, y ¿qué hicieron? Se asimilaron, perdieron la costumbre, lo principal, seguir la enseñanza del Señor. Se olvidaron de Dios y siguieron con las costumbres, con los dioses paganos, se embriagaron con el alcohol del mundo. Y lo que en el día de hoy también el mundo, hermano, muy pocos son los que quieren estar en una reunión. Entonces, si le dicen vamos a una fiesta, van todos a la fiesta, al carnaval, a lo que el mundo ofrece. Pero ¿qué dice? Que Santiago dice que la amistad con el mundo se convierte en enemistad para con Dios. Junto a la heredad de Jacob que dio a su hijo José. José, ¿se acuerda? El soñador. En Egipto él interpretaba los sueños, dijo el faraón, he soñado con 7 vacas gordas, y ahí apareció José, interpreta los sueños y se convierte en el número 2 ahí en Egipto. Después de faraón estaba José. Pero cuando José muere
y hace un compromiso con el pueblo y dice, cuando yo muera, mis restos, por favor, que vuelvan a la tierra prometida. Y dice que es el sepelio, la procesión más larga del mundo, llevar los restos de José a Samaria, a este lugar, a Sicar, y ahí estaba el sepulcro donde los huesos de José y de otros patriarcas fueron enterrados. ¿Y qué dice? ¿Qué va a pasar aquí en Ezequiel capítulo 37? Usted ha escuchado el Valle de los Huesos Secos. Bueno, esa es una profecía, Ezequiel 37, de que los huesos secos, fíjese si me está siguiendo, esa ciudad, Samaria, la capital, Sicar, que quiere decir que el pueblo está embriagado, se van para cualquier lado, no están en un estado de conciencia sobrio, sino que están en cualquier cosa menos en las cosas de Dios, y que en ese lugar hay huesos secos, como en el mundo. Cuando nosotros vemos huesos secos en la Biblia, es la gente que está muerta, como nosotros en otro tiempo, dice Romanos 3:23, estábamos muertos en delitos y pecados, que la paga del pecado es muerte. Y estábamos destituidos de la gloria de Dios. Estábamos muertos espiritualmente y cobramos vida. A través de Jesucristo, dice, vino para que tengamos vida. Lo tenemos al Mesías, tenemos a Cristo, tenemos la vida. El que tiene al Hijo, tiene la vida. Pero hay un lugar en este momento, en esta instancia de Jesús, que hay huesos secos, y ahí va a aparecer una mujer que va a ser la primicia de ese lugar. Por eso dice la Biblia que era necesario que Jesús pasara por ese lugar, porque se iba a desarrollar un acontecimiento importantísimo. Y estaba allí, dice, el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta, las 12 del mediodía, al mediodía era, y en ese lugar desierto, hermano querido, aproximadamente 40 grados mínimos. Era un desierto, nadie iba a esa hora a buscar el agua. Las mujeres iban muy de temprano, a primeras horas, 6 de la mañana, a buscar el agua a ese pozo, el pozo de Jacob. ¿Para qué? Para abastecer el hogar. Pero era el mediodía, dice que Jesús estaba cansado y se sentó en ese lugar. Vino una mujer, versículo 7, una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber. Esto yo le llamo una conversación casual dirigida. ¿Cómo va a provocar? Es una estrategia de evangelismo también, de cómo nosotros podemos presentarle el evangelio a otras personas. Tenemos que buscar algún punto en común, una conversación casual, dice, algo casual, y dirigirla a una conversación espiritual. Es una estrategia de evangelismo lo que Jesús hizo aquí con esta mujer. Dice, dame de beber, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Dos cosas vemos aquí, el agua y la comida. En Amós capítulo 8, ¿alguien lo tiene? Amós capítulo 8, 11, acá está. Amós capítulo 8, 11. Amós es uno de los profetas menores que va a profetizar justamente sobre esta localidad, Samaria, en el reino del norte. Va a profetizar, a proclamar, a decirle que se tienen que arrepentir, que se tienen que volver a Dios. Y fíjese lo que dice, he aquí, Amós 8, 11, he aquí, vienen días, dice el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Dios. Fíjese, e irán, dice, errante de mar en mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando palabra de Jehová y no la hallarán. En aquel tiempo las doncellas hermosas y las jóvenes desmayarán de sed. Ya estaba profetizado que la gente en los tiempos, hermanos, que estamos viviendo, la gente va a tener necesidad de la palabra,
de oír palabra de Dios, dice que va a haber hambre y va a haber sed de la palabra, y va a llegar el momento que no la van a hallar. Isaías 55:6 también dice: buscad a Dios mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto está cercano. Quiere decir que va a haber un tiempo que ya va a ser tarde. Por eso hoy es el día de salvación. Este es el día que creó el Señor. Nos gozaremos, Salmo 118. Nos gozaremos y nos deleitaremos en Él. Los discípulos fueron a buscar para comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Los de Jerusalén, los que tenían el sacerdocio, los que tenían la ley, los que tenían la Torá, la palabra, los que se mantenían creyendo y esperando la restauración de todas las cosas, no se daban con los otros, con las 10 tribus. ¿Por qué? Porque se habían asimilado, se habían contaminado. ¿Y sabe cómo los trataban? Como perros. Dice, son perros, no son dignos. Por eso ellos no enfrentaban Samaria, nunca pasaban los judíos. Daban toda una vuelta, hacían muchos kilómetros más para evitar contaminarse con este tipo de personas. Pero Jesús dice, era necesario. Y es necesario y sigue siendo necesario. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios, el regalo, y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. En esos lugares de desierto, queridos hermanos, es muy preciosa el agua. El Salmo ese 126 que dice nos gozaremos, dice como los arroyos de Negev. Dice porque no había agua, no hay agua. Este pozo era lo único que abastecía toda una ciudad, que hasta el día de hoy, dice, eso ha ido desapareciendo. Los samaritanos han ido desapareciendo a través del tiempo, y dice que hasta hoy en día quedaría aproximadamente 1000 personas de los samaritanos de esta época. No había agua, había una gran necesidad. Entonces ella se sorprendía porque buscaban el agua viva. Nadie quería agua estancada, porque el agua estancada tiene microbios, tiene cuantas cosas. Ellos querían agua viva. Y la mujer le dijo: no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? Dos cosas. Cuando vemos agua en las Escrituras, nos habla justamente de la palabra del Señor. El agua que nos limpia, que nos purifica, que nos santifica, la palabra del Señor. Jesús hablaba, le criticaban a los discípulos y le decían: ¡hey! El maestro de ustedes se junta con las rameras, con los publicanos, con los pecadores, come con ellos, se contamina todo. Pero ¿qué pasaba? Lo que realmente Jesús hacía era hablar con ese tipo de personas, y la palabra que le iba dando los iba limpiando, los iba purificando, el reino de los cielos, el amor, el perdón, el arrepentimiento, el amor, y los iba limpiando. Cuando esa última noche que iba a ser entregado, ¿se acuerda que tomó, dice, se quitó la túnica, se quitó la vestidura, se ciñó con un toallón y comenzó a lavar los pies a los discípulos, y llegando a Pedro le dijo: tú no me lavas los pies a mí jamás. Y Pedro le dijo esto, y Jesús le dijo: Pedro, si no dejas que te lave los pies, no tienes parte en el reino de los cielos. Y Pedro canchero le dijo: no solo los pies, las manos y la cabeza. No, le dijo el Señor, solamente los pies, porque el resto estás limpio, y estás limpio por mi palabra, la palabra de Dios. Y ahora, la palabra, dije dos cosas. Uno es la palabra que nosotros podemos entender, comprender el mensaje a nuestro modo, a nuestra manera, como nos han enseñado la palabra del Señor. Pero aquí personalmente Jesús le está diciendo: yo les voy a interpretar, yo les voy a dar la verdadera interpretación de la palabra, para que ustedes puedan andar tranquilamente y puedan tener paz, puedan tener seguridad y puedan tener la instrucción. ¿Por qué? Porque la palabra va a sufrir. Allá hay palabra que no viene como el agua viva, sino que es agua estancada, agua que no es apta
para el consumo. Eso le está queriendo decir el Señor cuando habla de agua viva. ¿Acaso eres tú mayor, dice, que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Ahí le está hablando de la diferencia de oír un buen mensaje, de la palabra, de la interpretación, lo que Jesús viene a hacer. Interpretar. Mateo capítulo 5, 17 dice: mire, no piensen que yo he venido para abrogar la ley, cancelar la ley. Lo que había en ese tiempo era el antiguo pacto, el antiguo mandamiento. No estaba el Nuevo Testamento. Después de Jesús se escribió, 70 años después, el Nuevo Testamento. Lo que en ese tiempo tenía era la Torá, el Deuteronomio, los 5 primeros del Pentateuco, los profetas y los libros de Salomón. No piensen que yo he venido a abrogar eso, sino, dice, he venido a cumplirla, a cancelarla, y otra versión dice a interpretarla, para que la gente no tenga una interpretación errónea de lo que es la palabra del Señor. Mucha gente se equivoca el concepto de los mandamientos, de las leyes, entonces se desvía. Aquí dice no, más dice el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, porque ya queda saciado. Dice el 15, la mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido. La mujer, recuerde que la persona que al no tener una clara interpretación del plan, del propósito que el Señor tiene para nuestras vidas, se va a desviar, lo decía recién, y va a tratar, hay en el corazón, Dios lo creó así al hombre, a la mujer, con un vacío que solamente el Señor puede llenar. Entonces hay muchas personas que tratan de llenar ese vacío con cosas: el deporte, la música, los hombres, las mujeres, el auto, el trabajo, la ropa, la comida. Trata de llenar el corazón con eso. Y esta mujer específicamente ha llenado, dice que ha tenido 5 maridos. Ella estaba buscando aún, dice el comentario paralelo a esto, que ella misma hasta lo estaba mirando a Jesús como a un hombre, como diciendo: estoy disponible, porque eso estaba en el corazón de la mujer, porque no era saciada. La mujer, no había hombre que la saciara, pero era porque justamente quería llenar ese vacío que estaba en su corazón. Como decía, que puede haber cualquier cosa que tiene que estar en el corazón del hombre, primeramente las cosas del Señor. Llama a tu marido y ven acá. No tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. 5 maridos, lo que le quiere decir Jesús a esta mujer que está en Samaria, que está caminando en ese territorio de los valles, del valle de los huesos secos de Ezequiel 37, que ella está muerta, que su corazón está muerto, que no lo va a poder saciar nunca, no lo va a llenar. Si Él, el mismo Jesucristo, no llena ese corazón, nada ni nadie lo puede llenar. Ellos habían experimentado Egipto, habían experimentado Asiria, caldeos, los medos, los persas, azotes. Habían experimentado azotes, cautiverio, prisiones. Pero Él le dice: mire, esas 5 cosas que han experimentado usted no es todo. Hay algo nuevo para sus vidas. Como cada día, para nosotros el Señor tiene algo nuevo y quiere llenar ese corazón, nuestro corazón. Y dice, y después, ¿sabe qué va a hacer? Va a ser Roma. Después de todos esos invasores viene Roma, pero Jesús le está diciendo: yo quiero ser, porque le dice: 5 maridos has tenido y el que ahora tienes
no es tu marido, yo quiero ser. Le está queriendo decir el Señor, yo quiero llenar tu corazón. Le dijo la mujer, me parece que tú eres profeta, nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe orar. La mujer tenía preconceptos, tenía la cabeza llena de cosas. ¿No ve que cuando lo vio dice, pero ¿de dónde vas a sacar agua? No es muy profundo el pozo, no tienes con qué sacar agua. La mujer tenía un montón de cosas en la cabeza. Preconceptos. Habían sido instruidos cuando se dividió el reino, los dos reinos en el norte y del sur. Jeroboam era el rey, el primer rey del reino del norte. Él por temor, porque estaban las fiestas, el pueblo sabía que tenían que ir a Jerusalén mínimo 3 veces al año se presentará todo varón, dice, en Jerusalén, en el lugar que Dios escogiere, con las ofrendas, con las primicias, con los diezmos, con todo se presentaban porque habían fiestas que estaban establecidas, de Pesaj, las primicias, el Pentecostés y la fiesta de los tabernáculos. Obligatoriamente se tenían que presentar. Y se les iba el pueblo. Y Jeroboam dice, yo no quiero que se me vaya el pueblo. Estoy perdiendo gente acá. Se me van todos a Jerusalén en vez de quedarse en Samaria. Entonces él dice, vamos a hacer un templo nuevo para que no haya necesidad de que vayan a Jerusalén. Quédense acá y vamos a cambiar las fiestas. Vamos a hacer otras fiestas parecidas a la que realmente Dios estableció en Levítico capítulo 23. Vamos a hacer fiesta. Ahí, entonces lo contuvo al pueblo y lo separó de qué cosa, del verdadero culto racional, del verdadero culto que Dios había establecido. Entonces, nuestros padres, ahí se creó el conflicto. La mujer dice, nosotros tenemos que adorar aquí. Así nos enseñaron, que nosotros tenemos que adorar en este tiempo. Y ustedes dicen que es Jerusalén. No, a nosotros nos han enseñado que aquí debemos, porque había un templo, pero ya lo habían destruido a ese templo, y el templo de Jerusalén también estaban destruidos, pero ellos quedaron que no sabían para dónde ir. Los padres decían que habían que adorar en Samaria. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Va a llegar el momento, le dice Jesús proféticamente, que ya no va a haber necesidad ni en este monte, ni en Samaria, lo que habían aprendido el reino del norte, ni en Jerusalén. ¿Por qué? Porque Dios iba a hacer cosas grandes en su gran amor. Vosotros, dice, adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Eso no era negociable. De los judíos venía la salvación. Mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Le está diciendo, llega el momento que no va a haber templo, no va a haber lugar específico, como en estos días que estamos viviendo, pero dice 1 Corintios 3:16 que nosotros somos el templo de Dios. ¿O acaso ignoráis que sois templo del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, y que el mismo Espíritu de Dios mora en vosotros? Y cualquiera que destruyere el templo, el cual sois vosotros, Dios lo destruirá a él. Entonces nosotros, una vez que recibimos al Espíritu, al Mesías, que estamos impregnados en la palabra, la presencia, ya somos templo, y nos habla a modo individual. 1 Corintios capítulo 3 nos habla que somos el templo. Yo personalmente, y cuando estamos todos reunidos, se arma el templo. Pedro dice, somos templo, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes del que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Cada uno de nosotros, dice, como piedras vivas, cimentados unos con otros. Pablo va a agregar y dice, soportándoos unos a otros. Cuando dice soportarse, no quiere decir que yo tengo que soportar el carácter de mi hermana, de mi hermano el pastor. No, quiere decir apuntalarse.
apuntalándonos unos a otros. ¿Por qué? Porque alguno está en necesidad. Si alguno está triste, si alguno está llorando, todos lloremos con él. Si alguno se goza, gocémonos con él. Es una de las características, me decía, la empatía, de ponernos en el calzado del otro, soportándoos, apuntalándonos, que no se me caiga mi hermano. Para eso estamos, para eso el sentir de familia. Por eso dice, un padre, el padre, sus hijos, hermanos, usted va a encontrar en la escritura, hermanos, padre, el sentido de familia, edificio espiritual, el cuerpo de Cristo, el cual Cristo es la cabeza y nosotros miembros del cuerpo, unos con otros cimentados y que nos necesitamos unos a otros. Jesús, ese es él está buscando, dice, verdaderos adoradores para que lo adoren en espíritu y en verdad. 24 dice, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. ¿A qué hace referencia esto? A que cuando hemos recibido el Espíritu, que nuestra vida ha cambiado, que hemos experimentado un nuevo nacimiento. ¿Se acuerda Juan 3 cuando Nicodemo va de noche? Dice que va de noche a buscarlo a Jesús para tener un encuentro. Justamente habla de la intimidad, la cena, la hora de la cena, porque ahí le enseñó acerca del nuevo nacimiento. Y toda aquella persona que ha nacido de nuevo, que ha experimentado el nuevo nacimiento, ya no vuelve a ser como antes. Sino, no es una varita mágica, siempre lo decimos, algo que nos toque si ya cambió, mirá, excelente, es un ángel. No, porque nos sometemos a un proceso de cambio, de transformación. Algunas personas rápidamente se meten en el plan, se alinean con Dios y rápidamente su vida es cambiada, su matrimonio, la familia. Otros un poco más, otros mucho más, otros tal vez nunca. Pero la persona que experimenta un nuevo nacimiento se convierte en un verdadero, se tiene que convertir en un verdadero adorador. En todo lugar. En la danza, en la alabanza, en la adoración, en la casa, en el trabajo, con los amigos, con los compañeros, en todo lugar. Por eso decía Jesús, la luz, somos la luz y nos convertimos porque el Padre anda buscándonos, anda buscando esos verdaderos adoradores. Sé que va a venir el Mesías, dijo la mujer, llamado el Cristo, pues cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo, el que le está dando la interpretación correcta, el que le está dando el sentir a la vida a esa mujer que estaba muerta, como en ese lugar donde se encontraba, embriagadas en Sicar por el alcohol, por lo que el mundo le daba, lo que el mundo le ofrecía, pero ahí vino el dador de la vida para darle dirección a su vida, para darle instrucción. En esto, dice, vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Entonces, la mujer, claro, estaba prohibido entre un rabino, un judío, hablar justamente con una mujer samaritana, no estaba permitido. Pero dice la Biblia que había una necesidad. Y cuando hay necesidad, queridos hermanos, no podemos hacer diferencias. Tenemos que actuar inmediatamente. Entonces la mujer dejó su cántaro y se fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. ¿Sabe a qué hace referencia? A lo espiritual, al orden de prioridades. Dice, no, acá no he venido por casualidad, a esta Samaria, a este valle de huesos secos donde hay mucha gente que está muerta en delitos, en pecado, que están embriagados con el vino del mundo, de la tradición, de cuántas cosas de hombres. Y Él viene a traerle vida.
tengo una comida que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿les habrá traído alguien de comer? Jesús le dijo, mi comida es que se haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Cuando nos convertimos en verdaderos adoradores o cuando procuramos decir y hacer las cosas que el Señor quiere que hagamos para nuestras vidas, para el matrimonio, para la familia, cuando con nuestra vida, como dice Romanos capítulo 12, dice que debemos presentar, dice no debemos conformarnos a este siglo, al mundo, como Samaria, a los borrachos, a los ebrios del mundo, que no tienen sentido, no tienen un estado de sobriedad, sino que están bajo el efecto del alcohol, no disciernen las cosas. No conforméis, no tomen la forma del mundo, sino tienen que experimentar, dice, una transformación, un cambio, una metamorfosis, un cambio en la manera de pensar. Dice, presentando, dice, vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable, que es el verdadero culto racional. Nuestra vida ya no tienen que venir los hermanos con el corderito inocente, un animal inocente, no mayor de 1 año, sin mancha, sin defecto. Nuestras vidas. La vida de un verdadero adorador es eso. El que se presenta todos los días, dice, su cuerpo, todo el envase, todo lo que hay aquí dentro, nuestro corazón, en un sacrificio. No nos dice, pare de sufrir, acá no vas a sufrir más, vas a tener todas las cosas. No veo en la Biblia, dice en el mundo, dijo Jesús, vas a tener problemas, angustias, situaciones, pero tranquilos, yo he vencido los poderes, las potestades, las autoridades del mundo. Él está con nosotros. Y Él nos va a hacer, Él lucha por nosotros y nos va a dar la fuerza, nos va a capacitar, nos va a proveer. Hermanos, es algo sorprendente que cuando uno decide convertirse en un verdadero adorador, en servicio, en seguirlo a Jesús, en conocer la palabra, seguir las instrucciones, cómo Dios provee de acuerdo a cada una de nuestras necesidades. Porque Él sabe de qué cosas tenemos necesidad y nunca nos va a dejar, nunca nos vamos a ser avergonzados cuando nos convertimos en verdaderos adoradores. Salieron, dicen, ¿no será este el Cristo? Estoy en él. 33. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído alguien de comer? El 34, Jesús le dijo, mi comida es el 35. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí, os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario, y el que recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra se goce juntamente con el que siega. Este relato está haciendo referencia a las lluvias tempranas, a las lluvias tardías y a las fiestas, porque era una fiesta de primicias, se estaba acercando, dice que faltaban 4 meses. 4 meses para la cosecha y ya se estaban preparando para las primicias, porque era una fiesta de primicias. La Biblia dice que Jesucristo es primicia de todos los que durmieron, el primero que resucitó y que está vivo y que está a la diestra del Padre, como primicia de los que van a resucitar. Él fue la primicia. Y esta mujer se va a convertir en la primicia de ese lugar de valles de huesos secos, donde no hay vida, donde están los huesos resecos. Ahí va a estar el mismo Mesías, el mismo Señor trayendo vida y soplando vida sobre esta mujer y en ese lugar, porque había una gran necesidad. Ya estaban los campos, dice, blanco para la siega, y humanamente ellos están diciendo, faltan 4 meses. Humanamente nuestros ojos naturales pueden ver una cosa, pero realmente las cosas espirituales no son compatibles con nuestros ojos naturales, porque el hombre, ¿qué cosa ve? La apariencia. El hombre ve la apariencia, pero dice que Dios ve mucho más allá. Entonces nosotros
el verdadero adorador, comienza a ver con ojos espirituales todos los acontecimientos. Ellos decían, faltan 4 meses todavía, está faltando un toque. Está faltando un toque para que los campos estén aptos para la siega, para la cosecha. Pero Jesús dijo, alcen los ojos, alcen la mirada, como le dijo a Abraham, alza tus ojos y mira, alcen los ojos. ¿Por qué? Porque muchas veces estamos mirando hacia abajo, estamos mirando a lo terrenal, estamos mirando al día a día, a la preocupación, a la ansiedad, a la angustia, a lo que el mundo nos ofrece. Pero el Señor le dice, miren, alcen los ojos y miren, los campos ya están listos para la cosecha. Cuando abrimos nuestros ojos espirituales, queridos hermanos, la vida nos aparece más clara que el mediodía. Comenzamos a encontrar las respuestas que por mucho tiempo no habíamos encontrado. Y se activa algo que en nosotros viene por el oír. Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Una función del oído también. Oír la palabra, el oír y el oír por la palabra de Dios provoca fe. Y la palabra fe no simplemente es creer como nosotros vemos Hebreos capítulo 13, la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hay una galería de hombres de la fe. La palabra fe en hebreo va mucho más allá y significa creer, confianza, escuche, creer, confianza, seguridad y fidelidad. Eso es fe. Cuando nosotros tenemos esa confianza, creemos, tenemos la confianza, tenemos fidelidad y tenemos obediencia. Ese es un ingrediente más de la fe para que nosotros podamos alcanzar, cuando vemos los hombres de la fe en Hebreos capítulo 13, en esa galería, las características de esos hombres no era solamente creer, porque los demonios creen y tiemblan, dice Santiago. Hasta los demonios creen y tiemblan, creen que hay un Dios y tiemblan, pero la fe es más profunda, es obediencia, fidelidad, creer, confianza plena en el eterno Dios. Yo os he enviado, dice, a cegar lo que vosotros no labrasteis, otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Otros ya están sembrando la palabra. Otras personas, Jeremías 16:16 dice que Él va a enviar pescadores. Dice, enviaré pescadores y después cazadores que los perseguirán por los montes, por los collados, por las montañas. Y hace referencia a que el Mesías iba a aparecer en la escena llamando ¿a qué cosa? Pescadores. Pescadores. Pedro, Juan, Andrés, Jacobo, pescadores, y lo instruyó porque dice, ustedes desde ahora en adelante van a ser pescadores de hombres. Olvídense de las redes naturales. Estaban remendando redes, dice. Estaban remendando las redes. Y ahí apareció el Mesías en la playa y dijo, vengan, ya dejen eso, ahora son pescadores de hombres. Y cuando hace referencia a cazadores, hace referencia a los romanos, al castigo, a la persecución, porque si no has oído la palabra, si no has hecho caso, si no has obedecido, vienen los cazadores. Eso le estaba diciendo al pueblo, que hagan caso a los pescadores, que abran el corazón. Si estás oyendo la palabra, si estás oyendo la voz de Dios, no endurezcáis vuestro corazón, dice el Salmo 95. Porque vienen los cazadores, te viene lo malo. Eso dice la palabra del Señor. Entonces, la idea es de ir a cegar. Dice, vosotros no labrasteis, otros trabajaron y vosotros habéis entrado en sus labores. Y muchos de los samaritanos, ahí están los huesos secos, lo que estaba muerto, lo que estaba olvidado, postergado en el tiempo, comienza a tomar vida. Como en nuestros sueños, como en nuestros anhelos, como los proyectos. Hoy puede ser el comienzo de cosas grandes. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días.
dice que se quedó el tiempo de los gentiles. Usted va a encontrar en la Biblia el tiempo de los gentiles. Gentil es aquella persona que no conoce a Dios. O sea, que tiene una imagen. Sí, yo creo en Dios. Usted a la persona que le pregunte, ¿cree en Dios? Sí, creo que hay un Dios. Dios. Es muy raro, un ateo solamente que dice, no existe Dios. Dice el necio en su corazón, no existe Dios. El ateo le va a decir, no existe Dios. Pero todos van a creer que hay un Dios. Y dice que 2 días, y la Biblia dice que un día para el Señor es como 1000 años. Y 1000 años como un día. Aquí dice que el tiempo de los gentiles son los 2000. O sea, 2 días se quedó con los gentiles. Con Samaria, un lugar que no querían entrar nadie. Y el Mesías dijo, es necesario que yo vaya. Y se quedó 2 días que simboliza 2000 años. Como ahora, ve que estamos en el año 2020, hemos pasado. Y ese fue el tiempo que se quedó 2 días con los gentiles enseñándole la palabra. Y dándole la instrucción, enseñándole el camino, enseñándole la interpretación, que esos huesos muertos que comenzaron a tomar vida, comenzaron a convertirse en tendones, en cuerpos, en un ejército valiente y esforzado. En todo el mundo está sucediendo lo mismo. Hoy, que ya han pasado 2000 años desde el Mesías, desde esta conversación con esta mujer samaritana, y lo que estaba muerto, los huesos muertos, blancos, resecos por el tiempo, han comenzado a tomar vida. Y nosotros somos los agentes, los verdaderos adoradores que el Padre está buscando para que vamos a darle vida también a aquellos que están muertos en escasez. Y decían, y creyeron mucho más por la palabra de él que lo de la mujer, y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Una palabra, ¿no? ¿Cómo hizo tan efecto? Josué, ¿podemos acompañar? Vamos a terminar orando, vamos a orar. ¿Cómo hace un efecto? Dice que era necesario. Fíjese la actitud del Mesías, que aquel estando, dice Efesios, Filipenses capítulo 2, dice, haya en vosotros, 2.5, Filipenses 2.5, dice, haya en vosotros el sentir que hubo en Cristo Jesús, que siendo aún y estando en la condición de Dios, no lo estimó como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, se quitó la deidad, dice, y dejó el cielo y vino a la tierra y vivió entre nosotros, se hizo siervo y fue a la muerte, y muerte de cruz. Pero dice la Biblia que por su obediencia Dios lo exaltó a lo sumo y le dio un nombre que es por sobre todo nombre. Fíjese el premio por la obediencia. Dice que se despojó, dejó la deidad, ese estado, estando en la condición de Dios, no se aferró. Haya en vosotros ese sentir, dice Pablo, que nosotros debemos hacer eso. Se despojó a sí mismo y tomó la forma de siervo. Cuando dice siervo es un esclavo, no es algo VIP, no, un esclavo. Y da a entender el esclavo, el peor de todos los esclavos, el que estaba a la puerta de la casa, el peor de los esclavos, el más sucio, el más despectivo, y estaba ahí cuando llegaba una persona con los pies sucios, él era el encargado de lavar todos los pies olorientos, pies con barro, y está el peor. Era para los peores trabajos, era ese siervo que hace referencia. Él hizo eso. Y fue a la muerte, y muerte de cruz, para que, dice, le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que toda rodilla se doble de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre.